A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en su programa Declaración al Día. Capítulo 24 del libro de Mateo. En el capítulo 24 del libro de Mateo es conocido como el sermón profético, donde se habla también de la grande tribulación y se habla también de la venida de Cristo. Cuando hablamos sobre el capítulo 24 del libro de Mateo, se conoce como el sermón profético, y hay muchas expresiones proféticas en las cuales es importante elaborar sobre cada una de ellas. Por eso en esta ocasión queremos invitar a cada uno de nuestros amigos y hermanos radioyentes a que nos acompañen por los siguientes minutos. Vamos a estar elaborando sobre algunas expresiones dichas por el Señor en el capítulo 24 del libro de Mateo. Digo que es un libro o un capítulo donde es amplio y imposible de declararlo todo, o sea, todo lo que es el capítulo. Para eso necesitaríamos no solamente semanas, sino necesitaríamos meses para poder entrar sobre todo ello, porque entre lo que encontramos es mucha historia también del pueblo de Israel, del pueblo judío. Pero quiero enfatizarme en algunas de las expresiones dichas por el Señor entre lo que podemos encontrar en el sermón profético. Hay varias expresiones en las cuales para este tiempo nos es necesario también que las traigamos a referencia. Y entre ellas es aquello que dice el Señor Jesús en el versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y también queremos leer el versículo 11, donde nos dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y en el versículo 24 nos dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Estos tres versículos que acabamos de leer, hay una diferencia entre cada uno de los versículos. Cada versículo se familiariza, pero hay diferentes expresiones en cada una de ellas. En el versículo 5 nos dice que vendrán muchos en el nombre del Señor Jesús, y engañarán a muchos. En el versículo 11 se levantarán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. En el último versículo que leímos, amplía la expresión del versículo 5 y versículo 11, donde nos dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, o sea, señalando lo del versículo 5 y versículo 11, falsos cristos y falsos profetas. Y lo que amplía de lo que no dice en el versículo 5 y el versículo 11 es que, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Por los pasados programas que hemos estado presentando en esta su programación, Declaración al Día, hemos estado hablando en una manera, podemos decirlo así, consistente y a la misma vez fuerte sobre la importancia que hay y que debe de haber entre cada uno de aquellos que profesamos cristiandad, hijos de Dios. Que estemos conscientes del ambiente que prevalece, del ambiente en el cual para este tiempo ha sido un ambiente muy destructivo, donde ha destruido la fe de mucho pueblo de Dios. Y precisamente se ha destruido mucho la fe de los hijos de Dios por este gran segmento de los cuales el Señor llama cristos falsos,
falsos profetas y más que todo acompañados por un gran segmento de señales grandes y prodigios, que esas señales grandes y prodigios son influenciados o presentados ante el pueblo de Dios por estos falsos profetas. Son tan grandes, o sea, podemos decirlo así, tan atractivos, tan fascinantes, tan maravilloso al sentido humano, estas señales, estos milagros, al grado nos dice que no solamente va a engañar a los que están sirviendo a Dios, solamente en un sentido carnal, como los que menciona Pablo, diciéndonos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Y no solamente engañando a aquel gran segmento de cristianismo que anda conforme a la carne, mas a un gran segmento entre el pueblo de Dios, que la palabra nos dice, si es posible, aún a los escogidos se engañará. Escogidos no es un grupo solamente que podemos llamar un grupo común o corriente. La palabra de Dios nos dice que muchos son llamados, muchos, y pocos los escogidos. Esos pocos escogidos es un segmento de grupo de hombres y mujeres que hemos convencido a Dios en nuestra fidelidad y en nuestro amor a Él. Pero de este pequeño segmento llamado también mi pequeña manada, el remanente fiel, de ese segmento pequeño, por estos grandes señales y prodigios fabulosos, si es posible, van a ser engañados. Nuestra intención en esta ocasión es despertar la conciencia del gran segmento entre el pueblo de Dios, que viven aprisionados, viven bajo el encantamiento de los falsos milagros, de los falsos prodigios, de las señales sobrenaturales que son llevadas a cabo por este gran segmento de falsos cristos, falsos profetas, que para este tiempo son muy populares. Vivimos en el tiempo de lo anticipado por el Maestro. Y queremos también despertar la conciencia de ese gran número entre el pueblo de Dios que han sido decepcionados, han sido vencidos por los falsos profetas, por los prodigios falsos que al principio los encandiló, pero con el tiempo pudieron darse cuenta que estos falsos pastores, profetas, falsos cristos, falsos ministros, falsos evangelistas que se presentan ante el pueblo de Dios, como dice la Escritura, con pieles de oveja, mas por dentro son lobos rapaces, que no perdonan al ganado. Quiere decir que no tienen misericordia sobre el pueblo de Dios, que estafan a ricos y pobres, que con sus palabras maliciosas, porque lo que hacen palabras maliciosas, palabras en las cuales captan la atención y engañan el corazón de un segmento de pueblo de Dios engañado, turbado por enseñanzas que son fruto de espíritus de error y de doctrinas de demonios. Y hemos mirado y hemos sido testigos de un gran segmento de pueblo de Dios que por la ignorancia dan cavidad a que se enumeren estos falsos profetas. ¿Por qué? Porque el gran segmento entre el pueblo de Dios ha aprendido más bien a ser llevado por el aspecto exterior de las manifestaciones sobrenaturales
que todo lo que acarrean es que contiendas y a su tiempo decepción. Y ese gran segmento de pueblo de Dios que ha sido vencido, decepcionado, al conocer que estos falsos solamente andan tras el dinero, andan solamente sobre el poder, el reconocimiento, diciéndose y creyéndose ser alguien, y han engañado al gran pueblo de Dios. Queremos notificar y hacer hincapié, o sea, hacer claro que la abundancia de los falsos no es algo extraño, ni es algo sobrenatural. Es algo que debe de pasar, que debe de estar y que no nos debe de asombrar. Y que no debemos mucho menos de espantarnos, sino que debemos de tomarlo como alerta al cumplimiento de la palabra de nuestro Dios. Porque es algo en lo cual estamos mirando en estos tiempos, algo de lo que no se nos anticipó, sino que por el mismo Maestro se nos anticipó muy claramente en esto que conocemos como el sermón profético, y en lo anticipado por el Maestro nos advierte y nos dice que iban a venir falsos cristos, falsos profetas, y no pocos, sino muchos. Y estamos viviendo en que en ese cumplimiento del tiempo, del gran segmento de falsos profetas, que los podemos visualizar en las pantallas, podemos oírlos en las radios, podemos leerlos en sus diferentes escritos, y son sagaces, porque con sagacidad harán prosperar el engaño. Y esa sagacidad está todo su apogeo en este tiempo, que es el tiempo del fin, donde estamos mirando ya el cumplimiento de las profecías concernientes a la venida del Maestro, a la venida de nuestro Salvador, la venida de nuestro Señor Jesús, y también el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios en gloria. Pero antes de este maravilloso cumplimiento, Dios nos anticipó que iba a haber muchos falsos profetas. Entonces, no nos debe de admirar, ni tampoco debe de sorprendernos, sino que ya se nos anticipó y tenemos que tomarlo como algo real, como algo que tenía que pasar. Así como miramos, y es algo irónico porque un gran segmento entre el pueblo de Dios se alertan y levantan la antena cuando miran catástrofes. Miran catástrofes, hambres, terremotos, guerras, señales en los cielos, y dicen: ya está cerca la venida del Señor. Pero hay profecías cumpliéndose tan palpables a nuestras manos, tan cerquitas de nuestros ojos, que las ignoramos. Y es precisamente este cumplimiento de la falsedad que hay entre los que se dicen que dizque representantes de Dios en la tierra, que ministros de Cristo, y realmente no son ministros de Cristo, ni tampoco son representantes de Dios en la tierra, sino que son instrumentos descarados, usados por el Dios de este siglo, no porque el diablo tenga poder o facultad de sí mismo para hacerlo, no, sino que Dios lo ha permitido porque se ha llegado el cumplimiento de la palabra dicha por el Maestro concerniente a los falsos cristos, a los muchos falsos profetas, a los milagros falsos, prodigios mentirosos, que vuelvo a señalar que no dice milagros nomás cualquier milagro, o señales solamente señales mediocres, sino que aún lo señala la palabra de Dios diciendo: y darán señales grandes y prodigios, ya señales al grado que pueden dejar anonadado al pueblo incauto de Dios.
al pueblo que está hambriado solamente por las manifestaciones sobrenaturales. Creemos en las manifestaciones sobrenaturales, creemos en los dones de nuestro Dios, pero creemos que es más importante preocuparnos por la manifestación del don del Espíritu Santo en frutos de justicia que en las señales exteriores. No importa que alguien haga levantar a los muertos, no importa que alguien tenga la facultad de levantar a los paralíticos. Eso no es la manifestación para que podamos decir que es hombre de Dios, que es ministro de Dios. No. Cada aquellos de los cuales se reflejan como ministros de Dios, primeramente debe de manifestarse en ellos, y es la marca establecida por nuestro Dios: justicia y amor. Pero estos falsos, ¿qué saben de la justicia? Sino que solamente usándose por las facultades otorgadas por el Dios de este siglo, vuelvo a repetirlo, permitidas por Dios, porque ninguna potestad tuviesen si no se les fuese dado de arriba. Entonces es el cumplimiento de la palabra de nuestro Dios. Pero aquí está precisamente lo terrible de la expresión, que engañará a muchos, y entre esos muchos están los escogidos que se han descuidado, los escogidos que han confiado más en sí mismos que en la gracia de nuestro Dios, aquellos que por X razón anhelan, tienen hambre de prosperidad, hambre de reconocimiento, hambre de tener facultad sobre el pueblo de Dios, y abren una ventana para que sean posesionados por este espíritu poderoso que se llama, y el apóstol Pablo le da el distintivo como el Dios de este siglo. Este ser con una facultad otorgada por nuestro Dios se ha avalanchado contra el pueblo de Dios, con el propósito de quebrantarlos, engañarlos. Y miren cuánta sagacidad hay entre el llamado cristianismo, de estos hombres que dizque, vuelvo a repetirlo, ministros de Cristo, que solamente buscan el dinero, buscan estafar al pueblo de Dios. ¿Cuántos no son, no los uno ni dos, los millonarios entre el llamado cristianismo, que se han enriquecido por los, o decirlo, por las ovejas incautas, que no han aprendido a visualizar el mensaje verdadero de la gracia de nuestro Señor Jesús y el mensaje otorgado, dado, presentado por estos falsos? Porque el mensaje que presentan los encandila, los fascina, es fascinante. Yo he sido testigo no de uno, ni de dos, ni de tres, de un gran segmento de hombres en los cuales han sido llevados por esta ola de los falsos, y por un periodo de tiempo solamente se sienten animados, pero en el transcurso del tiempo vuelven a caer en ser cristianos mediocres y solamente a la expectativa de querer visualizar el poder de Dios a través de milagros y prodigios. Y el diablo conoce esta tendencia entre el pueblo de Dios. Conoce exactamente la tendencia que el pueblo, el humano, está hambriado de lo sobrenatural, y les presenta milagros usando a estos falsos. Y el pueblo, y entre ellos el gran segmento entre pastores también hambriados de querer tener dones, de querer tener facultades, para luego así mantener cautivos al pueblo de Dios, reconociéndose a sí mismos como hombres de autoridad, hombres de poder,
pero no se dan cuenta que están engañados, y engañando, siguen engañando a muchos. Y esto es el tiempo del cumplimiento de lo dicho por el Maestro: muchos falsos profetas. Es un asco mirar cuánta falsedad hay entre el pueblo de Dios. Hablamos de esta manera porque miramos el gran segmento de hombres, pastores sencillos, pero que han sido acobardados entre la gran borregada de no anunciar y declarar la falsedad que prevalece. Para mí no es ninguna novedad ni tampoco es nuevo el seguir anunciando la falsedad que prevalece entre el pueblo de Dios. El reprender a los falsos, y vuelvo a decirlo con seguridad, y no solamente por estar hablando, sino con certeza y testimonio de Dios de que no ha sido uno ni dos a los falsos en los cuales hemos confrontado y hemos declarado la falsedad y la hipocresía y el daño que se hacen a sí mismo y al pueblo de Dios. Para citarlo, voy a traer referencia uno en el año 2001. Digo esta fecha porque no es nuevo para nosotros el seguir anunciando y declarándole al pueblo de que esté alerta, de que no busque señales, de que no busque prodigios, no busque dones, no se deje encandilar por los falsos profetas. En el 2001, un hombre de Argentina que resucitó muertos, acompañado otro disque artista, y porque cantaba, y también artista de cine, trayendo primeramente sus dones, trayendo como aceptación sus famas o sus victorias, y esa es una señal de los falsos. Cualquier hombre, cualquier pastor, compañero que me está oyendo, cualquier ministro que se presenta con sus facultades diciendo: yo tengo don, yo tengo esto, yo hago esto, es falso. Porque nosotros solamente somos siervos, herramientas, garras sucias usadas por el Santo, por nuestro Dios. Y si Él quiere usar las garras sucias, las herramientas, que somos los verdaderos fieles servidores de Dios, la honra es para Dios, la gloria es para Dios, pero no está en la facultad del hombre expresar y decir que tiene dones de Dios, porque nuestro Dios no está sujeto a nosotros, sino que nosotros estamos sujetos a Dios. Y después de que le declaré a este falso lo erróneo que eran sus expresiones, y que por desgracia había sido participantes de este ministro que lo acompañaba, habiendo estafado a varias congregaciones y habiéndole declarado la hipocresía que había en su corazón, después me llama y me dice: ¿por qué tuviste que decir eso delante de este ministro que venía conmigo? ¿Por qué me tuviste que descubrir? Vuelvo a repetirle: Dios me es testigo. Y no es el único, han sido gran segmento de falsos ministros, falsos profetas, en los cuales es necesario, más en este tiempo, hacerles callar la boca. ¿Cómo? Anunciando al pueblo de que despierte, al hombre de Dios que se ha encontrado turbado, ha bajado la guardia por los falsos pastores que muestran sus señales, pero viven dos vidas y se han decepcionado y se han apartado del camino del Señor. Oiga la voz de Dios que le dice: Dios no tiene la culpa. Es el cumplimiento del tiempo de esta ola espantosa de falsos cristos y falsos profetas, manifestándose con grandes señales y prodigios, que si es posible
engañará a los escogidos. Que la gracia del Señor sea con ustedes, deseando que esta declaración les sea de ayuda. Dios los bendiga. Si usted desea más información sobre estas declaraciones o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.